a- Vamos a continuar con la clase de termodinámica. Una vez pasada nos habíamos quedado creo que habíamos anotado un ejercicio. Entonces vamos a continuar. Entonces la vez pasada habíamos estado viendo algunos procesos que ocurren en gases ideales, en particular para un sistema cerrado. Y habíamos mencionado que para un sistema cerrado la masa permanece constante, no entra ni sale masa, entonces permanece constante y se pueden dar procesos isotérmico, proceso isobárico, proceso isovolumétrico, proceso politrópico. Entonces habíamos anotado un ejercicio y entonces vamos a continuar el día de hoy con este ejercicio. Nos habíamos anotado que dice que un cilindro vertical provisto de un pistón sin fricción y un juego de topes. ¿Puede volver a repetir, profesor? Es que se trabó mi internet, por favor. Ya lo anotamos, es el que anotamos la vez pasada. Ok. Y Gracias. ahorita nada más vamos a resolver. Estoy nada más, estaba sí, esto lo anotamos la vez pasada, nada más que no dio tiempo de resolverlo.
Entonces nos dice que este cilindro contiene aire. Y que la sección transversal, o sea, el área es igual a 0.5 metros cuadrados. Y que está inicialmente a una presión de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La presión inicial o presión 1 podemos llamar, es igual a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y también dice que el aire se enfría como resultado de la transmisión de calor al exterior. Entonces hay una transmisión de calor del aire hacia el exterior. Normalmente el calor lo denotamos con la letra Q y es un calor que sale del sistema. Es transmisión de calor del aire hacia el exterior. Entonces dice que se enfría. Entonces lo que nos pide, bueno, aquí nos da las dimensiones también. Nos dice que está provisto de unos topes. Estos son los topes que hay ahí en el cilindro. Y estas dimensiones de aquí son de 50 centímetros y 50 centímetros también. O sea, son las dimensiones. Dice que cuál es la temperatura en el aire, en el interior, cuando el émbolo llega a los topes. Entonces aquí hay cierto peso sobre el cilindro también. Aunque no nos dice cuánto, pero no es necesario, es irrelevante. Nada más dice que se enfría a continuación y que hay que determinar la temperatura del aire en el interior cuando el émbolo llega a los topes. O sea, inicialmente está este émbolo dentro del cilindro, así como se muestra en la figura. O sea, está por encima, 50 centímetros por encima del nivel de los topes. En ese momento tiene una presión de una presión inicial, o presión 1 de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y en ese momento empieza a haber una transferencia de calor del interior del cilindro hacia afuera. Entonces se enfría y si se enfría, también va probablemente a disminuir la presión. Va a cambiar, van a cambiar las condiciones del sistema. Y hay que determinar la temperatura en el interior cuando el émbolo llega a los topes. O sea, va a cambiar la temperatura, se enfría, va a cambiar también la presión. Entonces la presión va a disminuir, disminuye la temperatura, disminuye la presión y entonces el émbolo va a bajar hacia abajo, hacia los topes. Entonces lo que hay que determinar es la presión, la temperatura 2, la temperatura en el estado 2 cuando el émbolo llega hasta los topes. Entonces, ¿qué tipo de proceso será este
este proceso. ¿Alguna idea? ¿Qué propiedad o qué característica del sistema se mantiene constante? ¿El volumen? No, el volumen dice que inicialmente está hasta arriba de los 50 centímetros arriba de los topes, después se enfría y va a bajar hasta los topes. El volumen va a cambiar, se va a reducir. La temperatura. La temperatura también va a cambiar porque dice que se enfría. Hay una transferencia de calor del aire hacia afuera. Se enfría y disminuye la temperatura. También va a cambiar. ¿La presión? Sí, creo que sí es la presión. Sí, efectivamente es la presión porque la presión que va a haber aquí siempre va a ser la necesaria para mantener este peso del émbolo y el peso que hay sobre él. Para mantenerlo. Profe, pero al llegar a los topes no cambiaría su presión. Justo en el momento en que llega a los topes, ya si se sigue enfriando, entonces ya va a pasar un momento en que los topes van a ejercer alguna fuerza. Entonces, justo en el momento en que llega a los topes, antes de que los topes empiecen a detener el movimiento del émbolo y ejerzan fuerza, entonces en ese momento todavía toda la presión se debe al aire, toda la fuerza que sostiene al émbolo se debe al aire, a la presión que hay en el aire. Y en ese momento y en cualquier momento, desde que está a 50 centímetros sobre los topes y va bajando en todo momento hasta que llega exactamente a los topes, la presión va a ser la necesaria para mantener sostenido el émbolo, la que proporcione la fuerza para sostenerlo. Entonces, sí, efectivamente la presión se mantendrá constante y será la necesaria para mantener el émbolo, para mantenerlo sobre el aire que hay en el interior del cilindro. Entonces, para este caso tendremos que la presión va a ser constante. Y entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Para un proceso a presión constante, tenemos que la presión constante, tenemos que el volumen sobre la temperatura es igual a constante. Entonces podemos utilizar esto, podemos utilizar aquí que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. De ahí podemos obtener la temperatura 2, que es lo que nos piden. Podemos despejar la temperatura 2. ¿Cómo quedaría la temperatura 2? Quedaría temperatura 2 sería igual a volumen 2 sobre volumen 1. Todo eso por temperatura 1. De ahí entonces que conocemos los volúmenes, el volumen 2, el volumen 1. Los podemos calcular porque tenemos el área y tenemos la altura, las alturas. Como el área para los dos casos es la misma,
Vamos a escribir que temperatura 2 es igual a ¿cuánto aquí no nos menciona la temperatura? O sí, sí nos mencionaba que la temperatura 1 es igual a 400 grados centígrados. Conocemos la temperatura 1, volumen 2 sobre volumen 1, los podemos obtener. Y de hecho es sería el área por volumen 2 es 50. Luego esto por el volumen 1, el área sería la misma. Sería área para el caso del volumen 1, la altura es 100, o sea, son 50 más 50. 100 centímetros, entonces todo esto por la temperatura. Aquí también hay que recordar que la temperatura son temperaturas absolutas. Profe, ¿y para el volumen no se le restarían los bloques? No, porque es estamos mm, mm, sí, bueno, hay que tomar en cuenta, bueno, aquí el dibujo lo que hay que tomar en cuenta que más bien aquí esta dimensión va desde aquí, sí, lo que pasa es que el dibujo no está bien, bien indicado. Entonces, sí, debería de estar así. O sea, los 50 centímetros van desde la base del cilindro hasta la parte superior de los topes. Y los otros 50 centímetros van desde la parte superior de los topes hasta la base del émbolo. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que no estaba bien indicado en la figura, pero sí, entonces estando así ya como está en la figura, ya no, ya no tiene que ver el espesor de los topes. Ya quedaría de esta manera, 50 centímetros es la altura el volumen 2 y para el volumen 1 sería de 100, o sea, 50 más 50. Y sería sustituir ahora la temperatura. La temperatura es temperatura absoluta. Entonces, para temperatura absoluta es si habíamos mencionado pues, que la temperatura absoluta es ¿en qué unidades tenemos que medir la temperatura absoluta? Kelvin. En grados Kelvin, y para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, ¿cuánto sería? Temperatura de grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273. Sería 400 más 273, sería 673. Aquí también aquí podemos anotar que temperatura 1 es absoluta. Y en este caso siempre hay que tomar en cuenta la temperatura absoluta.
De otro modo, el resultado no va a estar correcto. Y entonces, ya haciendo este resultado, ¿cuánto quedaría el valor de la temperatura 2? 336.5. 600, 336.5, profe. 336.5. Sí. Y serían grados Kelvin. Pasado a grados centígrados, ¿cuánto quedaría? Sería 336 menos 273. Profe, pero creo al hacer la operación, el área está en metros y está en centímetros las otras medidas. Sí, pero se cancela, ¿no? Ahí está el área en el numerador y en el denominador se cancelan. Entonces, no influye. ¿Pero por qué le puso la A en la operación? Porque el volumen es igual a por altura. La altura es 50 centímetros y la A es el área. Y entonces, ¿cuánto quedaría el valor de la temperatura 2 en grados centígrados? Sería restar 336.5 menos 273. Menos 273. Menos 273. Quedaría 63.5. 3.5. Serían grados centígrados. Sí, entonces sería para el inciso A, que es lo que buscaba la temperatura. La temperatura en el estado 2. Y ahora nos pide para el inciso B. Dice que el enfriamiento continúa hasta que la temperatura sea de 20 grados centígrados. ¿Qué presión hay dentro del cilindro en ese estado? Pues ahora continúa la presión, el enfriamiento y se llega hasta una temperatura más baja, que es temperatura 3, va a ser igual a 20 grados centígrados. Entonces, ya después de que el émbolo va descendiendo y llega exactamente a los topes, todavía sigue enfriándose. Y entonces, en ese momento, después de ahí, ahora los topes van a ejercer cierta fuerza para detener el émbolo para que ya no siga bajando, porque ya los topes no lo van a dejar bajar. Se va a quedar ahí atorado y entonces ya no va a poder bajar, pero la temperatura va a seguir descendiendo. La temperatura va a llegar hasta 20 grados centígrados
Y ahora la presión ya no va a ser constante porque la presión ya no va a ser la requerida para sostener el émbolo, ya que parte del peso del émbolo va a ser sostenido por los topes, parcialmente o totalmente, dependiendo de cuál sea la presión o cuál sea la temperatura final, el estado final. A partir de que llega y toca los topes y todavía se sigue enfriando, poco a poco los topes van a empezar a ejercer fuerza para detenerlo hasta que bueno, parte de la fuerza que se requiere para sostener el émbolo va a ser debido a los topes y otra parte va a ser debido a la presión. Entonces la presión ya no se va a mantener constante, ya nada más va a ser una parte de la presión la que va a sostener el émbolo. Entonces ahora lo que se va a mantener constante, ¿qué va a ser? ¿Alguna idea qué es lo que se mantiene constante? ¿El volumen? El volumen, sí, efectivamente, el volumen se mantiene constante en el proceso de 2 a 3. El volumen se mantiene constante porque ya los topes no lo dejan bajar, entonces ya se queda ahí fijo en esa posición y el volumen se mantendrá constante. Entonces decíamos, para el caso de que el volumen se mantiene constante, corresponde a lo que también se conoce como la ley de Boyle. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, de ahí podemos, bueno, esto implica que si despejamos ahí, ¿qué es lo que podemos despejar de ahí? La presión, nos pide la presión en ese estado, la presión al final. Entonces ahí es, bueno, aquí ¿La como, temperatura? ¿O qué, mejor no, dicho? no, nos pide la presión. Nos pide la presión. Entonces, aquí como es de 2 a 3, no es de 1 a 2, es de 2 a 3, entonces le vamos a cambiar aquí los subíndices. Sería de presión 2 sobre temperatura 2 va a ser igual a presión 3 entre temperatura 3. Y decíamos en el inciso B, lo que nos pide es qué presión hay dentro del cilindro en este estado, en el estado final. Entonces despejamos la presión. Sería en el estado final, sería en el estado 3, que es lo que nos piden aquí. Presión 3 es lo que hay que determinar, entonces despejamos presión 3. Entonces ya ponemos ahí presión 3 es igual a presión 2 entre temperatura 2 por temperatura 2, temperatura 3, aquí es 3. Por temperatura 3, entonces ya podemos ahí sustituir los valores que conocemos. Conocemos la temperatura 3 de 20 grados centígrados, nada más que hay que pasarla a temperatura absoluta. Luego conocemos la temperatura 2 también, en absoluta, que ya lo conocemos de 336. Y la presión 2, que es ¿cuál sería la presión 2? La presión 2, decíamos en el proceso de 1 a 2,
La presión fue igual a constante. Entonces esto quiere decir que presión 1 es igual a presión 2. Si conocemos la presión 1 igual a presión 2, pues de 1 a 2 igual a constante. Presión 1 igual a presión 2. Conocemos aquí presión 1, eso nos los dan. Entonces presión 2 también es igual a 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya conocemos presión 2, temperatura 3. Podemos entonces sustituir aquí para obtener el valor de la presión 3. Y entonces nos da que esto es igual a 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Todo esto por temperatura 3, que es 20 grados centígrados más 273, sería 293 grados Kelvin. Entre temperatura 2, que ya la habíamos obtenido, 336.5 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto quedaría la presión 3? $1.74. 1.74 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sí, esa es las mismas unidades. Entonces aquí tanto la presión como la temperatura se deben tomar como presiones absolutas. Aquí, como no nos indicaba, de hecho, si la presión es manométrica o absoluta, no nos indica nada más, dice 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces lo tomamos como absoluta, pero si nos indican que es presión manométrica, entonces tenemos que sumarle la presión atmosférica para obtener la presión absoluta, ya que en estos casos hay que utilizar tanto presión como temperatura absoluta en el caso de las ecuaciones que involucra el gas ideal. Entonces, sí, entonces aquí, como habíamos visto, aquí es la presión absoluta, temperatura absoluta, sí lo anotamos aquí. Entonces, presión y temperatura es la presión absoluta y la temperatura absoluta. Entonces ahí sí, nada más sería el detalle de no confundir. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Si gustan anotar, dice un globo esférico se utiliza para levantar una carga las condiciones de la atmósfera son 60 grados Fahrenheit
y una atmósfera de presión. El radio del globo es de 5 pies ¿Podría repetir, profe, por favor? y las condiciones de la atmósfera son de 60 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. El radio del globo es de 5 pies. Determinar la carga máxima que puede levantar el globo cuando se llena con, inciso A, hidrógeno a 14.69 psi. ¿Con qué se llena, profe? Inciso A, hidrógeno a 14.69 psi y 70 grados Fahrenheit. ¿Cuánto sería el resultado de 39.96 menos 2.72? A mí me dio 37.24. 37.24. Y serían libras. Libras fuerza. Ya en este caso, las libras masas se cancelan aquí cuando multiplicamos por el factor de conversión y nos quedan en unidades de fuerza. Entonces continuamos con el inciso B, el cual nos dice que se trata del gas helio. Y entonces en este caso tenemos que, nos dice que también la presión y la temperatura son las mismas que en el caso del hidrógeno. Pues la presión es igual a 14.69 psi, la temperatura a 70 grados Fahrenheit. Eso es para el caso del helio. Nada más lo que va a cambiar es la constante que ya habíamos copiado de las tablas aquí. Entonces, para poder obtener aquí, para el caso del helio también, ya conocemos la masa del aire. Nada más necesitamos determinar la masa del helio. Entonces, la masa del helio va a ser igual, también sustituimos lo mismo, bueno, los valores en la misma fórmula, y tenemos que es de 14.69 psi por el volumen, que también es lo mismo, 4/3 de pi por radio al cubo, 0. Por 5 por radio al cubo, todo eso dividido entre la constante del gas, entre, o sea, la constante del helio, que ya lo habíamos obtenido, es de 2.68 6809 psi pi cúbico sobre libra masa por grado Rankine.
Todo esto por la temperatura absoluta, sería 70 grados Fahrenheit más 460, sería 530 grados Rankine, o sea, sería muy parecido al caso anterior del helio, nada más lo que cambió fue la constante. Entonces, ¿cuánto daría el valor de la masa para el caso del helio? 5.38. 5.38 libras masa. Entonces ya conocemos la masa del helio, podemos calcular la masa, el valor de la carga que se puede levantar. Sería aplicando también ahí lo mismo, gravedad por masa del aire menos masa, en este caso va a ser masa del helio. Sustituimos los valores y esto sería igual a 32.2 pi sobre segundo al cuadrado por 39.96 libra masa menos 5.38 libra masa y multiplicamos por el factor de conversión de un slog igual a 32.2 libras masa. Entonces nos daría ese resultado, ¿cuánto? 34.58. 34.58 libras fuerza en este caso, porque ya son unidades de fuerza del peso de la carga que se levanta. Entonces, vamos hasta ahí, creo que vamos a ver si nos da tiempo de anotar otro ejercicio y ya lo estaríamos resolviendo para la próxima. Sí, profe. Sí. Entonces, si gustan anotar, un tanque de 50 pies cúbicos contiene inicialmente aire, a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, un tanque de 50 pies cúbicos contiene inicialmente aire a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado absolutos y 60 grados centígrados.
se retiran de él 5.66 metros cúbicos de aire a 1.06 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado absolutos. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Y se retiran 5.66 metros cúbicos de aire a 1.06 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado absolutos. Y 32 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del aire que queda en el tanque y su temperatura? Es de 54 grados centígrados. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Nada más vamos a pasar lista. Alcaide Hernández. Presente. Angelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Malamente, ¿verdad? Lo me pone, es solo eso, me lo Castillo mandaron Castro. en un video, pero no tengo Presente. más. Espero que te sirva de algo. Creo que no necesitarías más pruebas. Y realmente yo no necesitaría más pruebas, porque pues ahí Leño está Vázquez. claro. Yo le mandé los audios. Presente. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Creo que Es el que le dijo que se iba a retirar, profe. salió, sí, sí. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Y Holguín García. Ortiz Ramírez. Presente. Pérez Campos. Presente. Pérez Ibarra. Presente, profe.
Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente. Vital Espejel. Presente, profe. Ya son todos. ¿Faltó alguien? Pérez Cerón, profe. Por favor. Pérez Cerón. Sí, creo que me habías dicho que no ibas a poder estar en la clase, no sé. Ah, sí, profe, pero regresé antes de lo previsto y me conecté. Fueron como 15, 20 minutos. Sí, está bien. Sí. Sí. Sí, serían todos, entonces sería todo entonces por el día de hoy entonces. ¿Algún comentario? Ninguno, profe. Entonces, nos vemos la próxima entonces. Sí, sí vieron la convocatoria profe, de lo gracias. del concurso de carteles y les puse en Classroom la convocatoria, no sé si la vieron. Sí, profe, sí la vimos. Sí, es para el aniversario en caso de que estén interesados. Sí, profe, gracias. Sí, sería todo, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.